sino también la economía. ¿Hasta qué punto esto, por supuesto, llega al bolsillo del peruano, a la economía de los hogares del país? Hoy lo conversamos y vamos a iniciar precisamente con esta pregunta que quiero formular a José Tapia, precisamente en torno al tema económico, dada la reciente, puede ser, reducción en las proyecciones de crecimiento económico para 2025. Quisiera consultarle cuánto peso tiene la inseguridad ciudadana en este ajuste y si considera desde su punto de vista, desde su análisis, que estamos frente a un factor de estancamiento total, prolongado incluso, o hay un margen de maniobra que pudiera pues sopesar esta situación. El peso es más o menos 30.000 millones de soles. ¿Ya? Eso es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el equivalente a algo así como el 2.8% del PBI. Esto tú le agregas al costo de vida de la gente, se va a trasladar a los precios finales, es decir, ese porcentaje que tiene de costos de vigilancia, cámaras, es decir, una serie de costos que se añaden, eso se lo traslada al consumidor. Nunca el empresario se queda con el costo ahí, ¿no? Sino que al final la gente lo va a percibir de a poco, ¿no? Porque esto ha venido sosteniéndose desde el COVID. O sea, el problema que hemos tenido en el Perú es que no es algo reciente. Echarle la culpa a la ley de crimen organizado es una desviación del verdadero tema. Es que desde que se aceleró el problema del estancamiento desde 2021 ha sido debido a la cuarentena. Eso ha roto la cadena de pago, ha roto, digamos así, los pagos normales que se hacían a los trabajadores. También ha habido pobreza que se ha incrementado, que está en 21%, se incrementó en 30, 9 puntos de lo que se había justamente reducido en los últimos 15 años, se perdieron en los últimos 4. Entonces, eso nos revela que no se está haciendo una buena gestión económica, política. Si no, mírenlo al ministro de Economía que está siendo interpelado porque lo van a censurar. Sí, así es. Ese es un problema económico de fondo que además tiene que ver mucho con reformas que no se han hecho en el Perú hace más de 30 años atrás. Y ni hablar también del cambio constante de ministros, de presidentes, en fin, ¿no? Lo que también profundiza la situación. Sí, es la falta de las reformas que venimos diciéndolo desde el Instituto Libre Empresas, desde el Frente Nacional de Derecha Liberal, del Movimiento 5 Reforma, el Foro Liberal. Se le hemos estado diciendo permanentemente al gobierno que debe realizar las reformas necesarias para acelerar el crecimiento económico y no tomar de pretexto a los que no encuentran trabajo para robar, que ese es el típico argumento de los que los sostienen. Dice, la sociedad no me da la oportunidad. Y esa oportunidad no va a existir si es que no se abren los mercados, se privatiza, se desregula, de tal manera que eso haga crecer la economía y no tengamos que depender del gasto público, que es lo que ha venido sucediendo últimamente, ¿no? Sobre todo en los últimos años, que ha sido uno de los motores, digamos, claves para el crecimiento de la economía del país y que ahora, no sé, desde su punto de vista, para José Tapia, se ve afectada, digamos, por esta percepción de inseguridad. ¿Es así? ¿Se puede ver afectada, digamos, esta inversión extranjera a pesar de lo que ya hemos conversado, incluso con el tema pandemia? ¿Qué políticas concretas se deberían implementar para poder recuperar, digamos, esa confianza de los inversionistas internacionales y sobre todo frenar esa fuga de capital? Si me pudiera enumerar precisamente esas, digamos, políticas concretas que se deben hacer, perfecto. Yo diría que son dos las principales: reforma política y reforma económica. Reforma política tiene que ser una reforma profunda y total de los poderes judicial, fiscalía y policía, porque hay que tener las calles bien seguras para darle ánimo al inversionista y que invierta más. Ese es por un lado. Por el otro lado es la reforma económica, donde tienes que abrir los mercados, privatizar todas las empresas, que son 109 empresas estatales, y además tienes que quitar leyes malas o desregular la economía, porque las dos grandes reformas es lo que nos tiene atascado. Por eso que los informes de, por ejemplo, de Standard & Poor's, estas agencias calificadoras de riesgo país, dentro de su informe económico también tiene un informe político. Y ahí es donde no le da la estabilidad política necesaria a las reformas que se pudieron haber hecho debido a ese
justamente ausencia de esa confianza empresarial donde tiene que traducirse en inversiones tanto nacional como extranjera a partir justamente de que hay institucionalidad. Eso es clave para nosotros los economistas, sobre todo los que nos dedicamos a la economía política, es que si tú no tienes un Estado que haga sus labores esenciales, justicia, seguridad y obras públicas, por más intentos que hagas por los programas sociales, pero si no tienes esas tres, no vas a poder atraer inversión extranjera como quieres. Para finalizar, esta pregunta va para ambos. Quiero que cada uno me responda. ¿Cuán realista es pensar en un futuro de crecimiento y estabilidad si no se solucionan estos problemas en el corto plazo? Escuchábamos allí a personas dentro de lo que fue la encuesta que decían: queremos soluciones rápidas, estamos al borde, nos dejan sin nada, se apoya al pueblo, se apoya a los delincuentes, estamos en nada. ¿Estamos condenados acá en el Perú a seguir en un ciclo de estancamiento? Yo creo que no, porque nosotros, por lo menos, yo vengo en representación del Frente Nacional Derecha Liberal, del Movimiento 5 Reforma, el Foro Liberal de América Latina, el Instituto Libre Empresa, y vamos este sábado 26 de octubre a fundar ese Frente Nacional. O sea, vamos a aglutinar a todo el movimiento liberal en Girón Lampa 1288 y le vamos a dar una salida al país, porque nosotros tenemos las 5 reformas liberales que sacan a cualquier país del mundo. Esto es trayectoria internacional. Checoslovaquia lo ha sacado del comunismo con estas 5 medidas, 5 reformas, y es lo que le va a dar al Perú una salida. No hay, por lo menos hasta lo que hemos visto, ninguna alternativa política que pueda dar una salida al Perú, pero haciendo cambios radicales con mano dura, que es lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Muy bien.